Bueno, entonces quisiera iniciar esta intervención de mi parte para, para que hablemos del poder del arte eh, y poder entender cómo nosotros nos hemos preparado y cómo las personalidades de los innovadores que han participado o que van a participar en la actualidad en el desarrollo de las capacidades innovadoras de las organizaciones, cómo están atados a nuestra historia, cómo están atados al pasado y cómo el arte ha influido en este ejercicio durante siglos y lo tenemos presente en diferentes espacios. Lo primero que tenemos que entender es que pues, para este taller tenemos que traer el eje fundamental que pone a estos tres artistas innovadores a ser parte del análisis. Y lo primero es que eh, pues está la iglesia. La iglesia con una necesidad en esos siglos XVI y XVII de poder redefinir y reafirmar eh, lo que es su fe, lo que es la fe de la gente y que se ha venido colapsando por toda esta aparición de los diferentes movimientos cristianos, protestantes, bueno, todo lo que ha venido afectándolos en la práctica, o que, pues, que los afectó en la práctica en su momento. Y obviamente encontrando una vía por parte de los papas en ese momento mmm, para poder transmitir ese mensaje a una cantidad de personas que en ese momento pues no tenían una capacidad de lectura, un conocimiento para poder leer y acceder a todo el conocimiento que existía ya escrito. Y cómo conectamos eso también de las palabras y como todo lo que está redactado con la realidad de la gente. ¿Sí? Cuando hablamos de la realidad de la gente es cómo lo traemos a lo terrenal, a lo tangible, que no se quede simplemente en una lectura o en una redacción acerca de algún tema en particular. Pues que esto no era un tema de menor valía, pero que sí requiere, obviamente, poder potencializarla y hacer que sea admitida y que sea gestionada adecuadamente por la gente y la propia y la suma. Y empieza a tenerla cercana, porque también era eso, mucho del arte incluso, como lo vamos a ver, eh, tenía unas particularidades, y era que los endiosaba y los ponía inalcanzables y los ponía tan divinos que ya no tenía una forma de conectar con la gente. Entonces, eh, aquí es cuando la iglesia lo que hace es buscar a través del arte comunicar su mensaje, pero lo hace de una forma supremamente particular y lo hace a través de estos tres artistas que vamos a analizar para entender cómo ellos ayudaron desde su capacidad innovadora a mantener este mensaje durante el tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos que si lo vemos en orden cronológico, pues primero hablaríamos de Caravaggio, pues siendo el primero que nació, luego estaríamos hablando de Bernini y finalmente pues estaríamos hablando de Borromini, que los vamos a entrar en cada uno de ellos y vamos a entender cuáles son esas particularidades y esas prácticas clave que al final los han llevado a uno, a servir a la iglesia, por qué llegan allá y cómo al final su propia forma de ser, sea en cierta forma positiva o negativa, le aporta a la iglesia eh, unas diferentes capacidades y unas diferentes cualidades que la lleva a que el mensaje funcione y a que el mensaje hoy perdure estando incluso en las salas de exposición de los museos más importantes del mundo, transmitiendo esta información pues obviamente eh, en todo el mundo religioso como está dispuesto con sus diferentes iglesias, magnitudes y edificaciones que lo que hacen es mostrar el mantenimiento y el poderío de la misma. Vamos a pasar entonces a profundizar en cada una de las vidas de estos tres artistas y cómo ellos a través de esa sensibilidad y esa conexión con la gente y obviamente con la forma en cómo asumen estos temas, pues avanzan y aportan
a la iglesia para hacer que se mantenga en el tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar de Miguel Ángelo Merisi da Caravaggio. Eh, Caravaggio nace en Milán en 1571 y es un hombre que viene con una cantidad de problemas y una cantidad de situaciones de incomprensión. Por eso en su momento se le llamó el genio incomprendido, entendiendo pues que pues, era terco y la forma en la cual él eh, quería transmitir el mensaje pues era diferente, era con un interés más hacia las personas y hacia cómo conectar con el hoy, ¿sí? Con las personas que efectivamente viven el día a día de las de la vida cotidiana y no pensar en lo celestial y en lo divino y en lo superior como eso inalcanzable, sino que había que hacerlo acá en el ejercicio del mundo y en el pecado y cuando eh, se tenía que conectar pues obviamente con la gente y con su forma de vivir y de actuar. Esto nos lleva, obviamente, a entender un poco cómo es su arte, porque su arte al final responde mucho a lo que es su vida. ¿Sí? Está el ejemplo de la pintura donde está David y Goliat, donde Goliat, la cabeza de Goliat es un autorretrato de él. En cierta forma, y como se ha podido interpretar, es que es una forma en la cual él busca el perdón eh, mientras es buscado por asesinato, ¿sí? Y donde al final lo que estaba buscando con ese autorretrato, eh, básicamente lo que estaba buscando era cómo reflejar oscuridad, miedo, dolor, que era lo que se transmitía a través de esta pintura, en un acto de arrepentimiento, de buscar la forma en la cual, como vengan, yo me arrepiento de lo que hice y buscando como una forma en la que el autor quisiera incluso hasta humillarse a sí mismo, ¿sí? Parte de sus características de personalidad pues está asociada obviamente ya a una personalidad supremamente complicada con unos criterios importantes a analizar como que este es un tipo brillante para pintar, es un tipo que trabajó y que hizo una carrera, una obra supremamente valiosa, pero no se relacionaba, él vivía peleando todo el tiempo, entonces lo buscaba la policía, bueno, la policía lo buscaban las autoridades por hacer daños, por asesinato, por dispararle a otra persona. Vivía en un estado normalmente agresivo, ¿sí? Y podía variar entre ese, con un ejercicio de bipolaridad importante, donde todo tenía un drama, ¿sí? Y donde lo que buscaba era hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando uno empieza a ver esto dentro de las características de la persona innovadora, que fue él para poder hacer su obra como es reconocida hoy, pues al final encontramos que lo que quería era mostrar diferencia, ¿sí? Y la diferencia, incluso esa diferencia le generó problemas dentro de la iglesia, porque él, vuelvo y repito, no quería seguir plasmando todo lo que era eso, lo celestial, lo divino, lo inalcanzable, sino que él quería plasmar el día a día de la gente, de lo que ocurría hoy, de lo que estaba viviendo esa persona, con los dolores y cómo a través de esos eh, podría salvarse. Eso eh, en términos de cómo él vivió y cómo desarrolló su vida como artista. ¿Qué nos deja? Pues nos deja una obra supremamente importante que es el David y Goliat, donde, como ya lo hemos dicho, pues él utiliza esa pintura como una forma de búsqueda de perdón, eh,
entendiendo que la cabeza de Goliat en esta pintura pues es un autorretrato y, y tiene una significancia supremamente importante buscando ese perdón y ese arrepentimiento de haber hecho el mal en otras personas. Eso es entonces lo que tenemos sobre Caravaggio. Eh, Cuando vemos un poco en retrospectiva, pues eh, las características no, de innovación para poder identificarlas, pues han, tiene varias mezclas. Unas pueden ser positivas y otras pueden ser negativas. ¿Sí? Este tipo era brillante, tenía unas capacidades para trabajar la forma en pintar de una forma muy particular y se ve en sus cuadros con todo el detalle y con toda la fuerza con la que transmite el mensaje. Pero pues obviamente esa expresión es provocadora y lo que hace es generar ruido y generar atención y eso pues digamos que a la iglesia en su momento le funcionaba independientemente de cualquier cosa porque tenía que atraer a su gente. Bueno, entonces vamos a hablar en este espacio de Gian Lorenzo Bernini. Nace en Nápoles en 1598, eh, conocido como el último genio de Roma. Es un escultor y una persona entregada a la arquitectura, eh, que lo que hizo a través de su vida y de su obra y de la brillantez que tenía era socializar y movilizar gente. ¿Sí? En términos prácticos, este señor Bernini, eh, lo que logró, más allá de tener pues, los resultados que se lograron y de la brillantez que tenía como escultor, a pesar de que él originalmente arranca siendo un pintor, ¿sí? Fue movilizar personas y sus ayudantes al final sufrieron un poco, y lo vamos a ver con Borromini, eh, sufrieron un poco de ese egocentrismo y de esa forma de catapultarse él mismo por por su propio beneficio y por mantener su ego en los niveles más altos posibles. ¿Sí? Eh, un tipo supremamente encantador, un tipo con una capacidad relacional y de gestión de personas supremamente marcado. ¿Sí? Se relacionaba con lo más alto de la sociedad en su momento. Y por eso es al final empezado a reconocer y a ser el eje fundamental de todo lo que era el arte que se construía durante este tiempo en la época barroca para poder avanzar, digamos, como en toda la campaña que venía trayendo la iglesia, como ya lo vimos al inicio de este espacio, para poder transmitir, pues digamos, como toda esa información y poder plasmarlo de una forma adecuada. ¿Qué pasaba con Bernini? Bernini era un tipo que, a pesar de todas sus capacidades, digamos, como ya lo dijimos, de desarrollar artes, ser escultor y demás, tenía la capacidad de movilizar gente. Entonces, incluso tuvo a Borromini como asistente y mucho de su trabajo al final fue presentado sin reconocimiento para el mismo Borromini, sino que se lo ganaba a Bernini. eh, Siendo esa la forma en la cual él podía eh, mantenerse a flote y ser la estrella de, pues digamos, de todo lo que se hacía en su momento. Esos reconocimientos al final eh, lo afectaron porque no había un reconocimiento por las personas que realmente lo ayudaron a salir adelante y que lograron hacer las cosas que, que se proponían. ¿Sí? Eh, de tal forma pues que empezó a generar y a ganarse su popularidad a costillas incluso de otros. Mucho de eso, por ejemplo,
estaba visto en la forma en cómo la gente lo trataba. No había nos, no había una respuesta que no estuviera acorde con lo que él quería, sino que al final era como, no había como contradecirlo, tenía una personalidad tan potente y tan fuerte que al final la contradicción no era posible. Este talento y esta personalidad arrolladora lo que hace es llevarlo a las altas esferas de la Iglesia Católica, ¿sí? Y al final lo que lograron fue llevar a esta persona con esa técnica exquisita del trabajo sobre el mármol, plasmar una cantidad de conexiones, que era lo que querían, que era lo que quería hacer la iglesia, eh, para mantener a las personas conectadas. Más que la pieza como tal, más que el diseño como tal, era cómo conecta con la gente. Y lo que logró hacer Bernini es entender cómo la gente quería conocer la información y cómo la veía y cómo la podía atar con su realidad y con el pecado y con el evangelio, que es el que ocurre en la actualidad, como decía en las líneas. mmm, pues digamos en las líneas bíblicas, hoy el Evangelio ocurre hoy, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A entender que lo que hizo Bernini dentro del ejercicio es usar toda su capacidad y toda su artillería, donde el tipo es un tipo brillante, técnicamente desarrollado en toda su expresión para, para poder sacar, digamos, adelante como toda la, toda la campaña de comunicación, ¿sí? Eh, lo que lleva a tener como les estaba diciendo, pues esas características innovadoras que es la brillantez, también tiene su tema dramático, ¿no? Él sufrió en su momento, a pesar de que fue ayudado por, por la misma iglesia a salir de sus temas, infidelidades, entonces habían dramas y era un tipo supremamente manipulador, él podía manipular a las personas que considerara necesarias para poder salir adelante y empezaba a meterse en esa pasión, ¿sí? Que lo llevaba a ser un tipo excéntrico, porque al final lo que hacía era entender qué era lo que quería la gente y buscaba la forma en la cual fuera tan impactante y tan marcada la diferencia que fuera excéntrico. Y lo que hacía era que las personas ponían su atención ahí, que es hoy lo que hay. Hoy tenemos unas obras de arte con un realismo absoluto que comparado pues con otros tipos de arte pues no tienen un punto medio de encuentro incluso para poder avanzar sobre el mismo. Obviamente esto termina con un ejercicio de arrogancia importante por parte de Bernini, donde eso lo va a llevar a tener una cantidad de problemas importantes, pero que al final nos ha dejado una obra impresionante con su expresión y con su forma de desarrollar al final una actividad exitosa y una actividad de comunicación supremamente eh, concreta y efectiva. Digamos que para entender cómo logra ser, con esas características de las que acabamos de hablar, cómo logra ser un ser innovador, eh, aquí lo que se encuentra es que en el periodo de transición en el cual se encuentra la iglesia, lo que necesitaba era una persona disruptiva en la forma en que pensaba y plasmaba. Ya no pueden seguir teniendo las mismas estatuas puestas allá donde nadie llegaba, sino que al final tenían que aterrizarlo de una forma en la cual vieran a una madre Teresa, por ejemplo, teniendo las condiciones en las que está en esa imagen y mostrando con todo su egocentrismo y con toda su posición orientada a brillar, que interviene incluso interviene en la infraestructura y se mete en su rol de arquitecto para demostrar que hay cosas que se pueden hacer y que no necesariamente están limitadas, sino que lo que requieren es ese impulso de una persona que quiera sacar el tema adelante. Bueno, vamos a hablar de Francesco Borromini. Con Borromini pues lo que encontramos nace en 1599 en
en Bisoni. Y pues es un arquitecto con unas capacidades supremamente impresionantes para realizar su trabajo. Eh, Retraído. Su personalidad lo lleva a ser supremamente técnico, detallista y muy perfeccionista, pero pues con unas dificultades de relacionarse y de posicionarse de forma adecuada. Y intenta no hablar, no era relacionarse para él, pues, socialmente era supremamente complejo. Eh, y digamos que en la práctica y relacionándolo con Bernini, tenía un complejo de inferioridad eh, y vivía totalmente compitiendo desde sus diferentes frentes con Bernini, ¿sí? Eh, fue asistente de, fue asistente de Bernini en diferentes frentes, sobre todo arquitectónicos, donde el trabajo fue hecho por él, pero no recibía el reconocimiento que esperaba eh, por lo que se realizaba, digamos, desde su conocimiento y de sus habilidades, y que eran apropiados, pues obviamente, por Bernini, siendo él obviamente el potencial relacionista y que al final mostraba todo el resultado. Eh, Cuando uno analiza a Borromini, encuentra que obviamente sus trabajos fueron, apalancaron a uno de sus grandes enemigos. Entonces, cuando uno ve ese apalancamiento sobre esa persona, pues obviamente eso genera unos choques importantes. eh, Unos choques importantes, digamos, en su odio y en su forma de relacionarse con el mismo Bernini. Ahora, ¿por qué estaba relacionado con la iglesia y por qué podía seguir avanzando? Pues obviamente su capacidad técnica era impresionante, ¿sí? Y tenía un talento para la arquitectura que lo que permitía era generar unos espacios supremamente elaborados y con unas capacidades que la iglesia era lo que quería transmitir, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues esa relación era completamente inestable porque al final eh, iba y venía y peleaba por los problemas con Bernini. ¿Sí? Eh, Sus condiciones y sus características al final lo llevaron a ser una persona pues con mucha tristeza, ¿sí? A ser una persona melancólica que sufría todo el tiempo, que era retraído y obviamente su forma de morir lo que hace es que muestra como si fuera un accidente, algo que posiblemente no lo fue, ¿sí? Y lo que quería era mostrar quizá desde esa, desde esa óptica, eh, salvar a una persona, bueno, tener quizá compasión por alguien que en la historia podemos encontrar que posiblemente pudo haber sido atacado por un sirviente suyo. Eh, y hoy pues es contada la historia como si él se hubiera accidentado sobre esa espada que lo mató. Entonces, sus características al final están asociadas a un melancolismo, a ser retraído, ¿sí? A estar desconectado de las personas, pero más allá de eso, conectado con lo que quería transmitirle a la gente, ¿sí? Él podía no relacionarse, pero sabía, al igual que los otros dos autores, como lo hemos visto, Bernini y Caravaggio, lo que hacen es conectar con las personas y transmitir el arte que las personas pueden consumir y que pueden observar y que les permite llegar hacia eso, hacia su entendimiento y comprensión del mensaje que quería tener la iglesia en su momento. Esto pues al final nos lleva a entender que eh, en su capacidad pues en su capacidad digamos de desarrollar actividades eh, hizo gran parte de lo que hoy es la arquitectura, eh,
que conocemos en la Iglesia Católica. ¿Sí? Todos estos espacios que él estuvo diseñando, ¿sí? Eh, con esa fantasía y con esa capacidad técnica, eh, superando todo lo que se conocía desde la tradición renacentista, eh, teniendo un alto nivel de detalle donde esos techos y esas cúpulas generaban unos sonidos y unas luces impresionantes que nadie había podido conocer y que al final solo él se las hubiera podido idear. ¿Sí? Eh, Era una persona honesta, ¿sí? Y poco interesada en el dinero. Por eso al final lo que lo termina llevando a su final y y a relacionarse con la iglesia, pues está asociado a cómo avanzó su relación tormentosa con Bernini y cómo la iglesia encontró en él esa capacidad de conectar y de plasmar toda su sensibilidad y su conexión con las personas para transmitirles el mensaje como lo estaba haciendo a través de la arquitectura.